Bienvenidos una vez más con ustedes, Claudio, desde Argentina. Quiero compartir con ustedes esta respuesta, este comentario breve del pastor Paul Washer que hizo recientemente, que me parece muy importante destacar y hacer un comentario sobre 1 Timoteo capítulo 3, verso 14-16, enfatizando cuando dice Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que atención con esto que va a decir Paul Washer. Es lo que Dios está diciendo acá. Es mi iglesia. Entonces estos pastores que dicen, vamos a no conformar la iglesia a la cultura. Pero Pablo, tú no entiendes la cultura española. Yo no tengo que entender la cultura española. Yo tengo que entender la Biblia, y la cultura española y francés y norteamericana, todos tienen que doblar la rodilla a la palabra de Dios. Ahí está. Es la cultura la que debe doblarse, someterse a la verdad de Dios, a la sola escritura, no al revés. Pero hoy estamos en un tiempo donde es al revés. La iglesia, pastores, líderes quieren acomodar sus congregaciones al mundo, a la cultura, y están muy preocupados por las ofensas. Sí, hay ofensas que son carnales, también entre mismos cristianos hay ofensas, hay palabrotas, hay malas palabras, pero no estamos hablando de esas ofensas, estamos hablando en este sentido de ofensa que ocurre usando la misma escritura. Cuando predicamos o exponemos el pecado, ciertos pecados a los incrédulos, también eso ofende al pecador. Entonces al mundo o a las religiones del mundo fuera del cristianismo les molesta, les ofende simplemente de repente porque predicamos o citamos la escritura. Es decir, no necesariamente hay ofensas con malas palabras, sino que el simple hecho de anunciar el Evangelio de Cristo, cuando por ejemplo tenemos la convicción y establecemos que la salvación es únicamente a través del Señor Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino es solamente por Él, que hay un solo Dios, un solo mediador, el Señor Jesús. Cuando establecemos esa simple verdad que vemos en la sola escritura, eso para muchos es una ofensa. Así que, pero ahora hay como un mensaje peligroso de que se quiere tolerar al mundo, a la cultura del mundo, se quiere tolerar con tal de atraer esas almas a congregaciones y tolerarlo así porque sí. Y eso es peligroso, eso es un mensaje, como escuchaba también, un mensaje ecuménico de querer adaptar la congregación al mundo, a la cultura del mundo, sin importar la verdad de Dios. Así que escucha ahora lo que va a decir también Paul Washer, de que los pastores, líderes, van a ser juzgados. Por lo que nosotros leemos en 1 Timoteo 3, 14-16, la palabra dice, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, es de Dios, le pertenece a Dios. Y sabemos que la cabeza de la iglesia es Cristo, así que es de Cristo. La iglesia es de Dios, en Cristo Jesús, le pertenece a Dios, no a un pastor. Atención ahora. Tú no tienes ningún derecho. Es la esposa de Cristo. Y si tú quieres tener problemas con Cristo, descuide su palabra con respecto al cuidado de su esposa. Entonces mira acá. Dice, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. ¿Cómo podemos saber
cómo conducirnos en la casa de Dios, por lo que está escrito. Ahí está. Amén, ahí está. Por lo que está escrito en la sola escritura. Esa es la manera. Pero fíjese el énfasis. Es de Dios. La iglesia es de Dios. Por eso yo te digo, este texto es muy descuidado, pero para mí es el texto más importante con respecto a la iglesia. Cada pastor va a ser juzgado y el juicio va a ser bravo. Ahí está, impactante esto que dice Paul Washer. Cada pastor va a ser juzgado y el juicio va a ser terrible. Recuerda que la palabra dice que el juicio va a comenzar por la casa de Dios. Y los primeros que van a ser juzgados van a ser los que dicen ser pastores, los que dicen ser maestros, o los que se creen maestros. Terrible esto. Santiago nos dice, oye, no muchos de ustedes deben ser maestros, porque van a sufrir una condenación más estricta. Entonces, sabiendo quién es Dios, debemos andar en la iglesia con bastante temor. Y solo podemos tener confianza a la medida que estamos estudiando correctamente la palabra de Dios y sometiéndonos a lo que la palabra de Dios dice. Tremenda esta verdad que dice Paul Washer. La única manera es a través de la sola escritura, a través de lo que Dios ha establecido en su palabra. No podemos adaptarnos al mundo o preocuparnos por si el incrédulo o el mundo se va a ofender o no, si se va a sentir ofendido o no. Lo que importa es lo que dice Dios en su palabra, y nuestro trabajo es proclamar la palabra de Dios. Y si aquella persona se ofende o se siente ofendido, ese no es nuestro problema. El problema es de ese corazón caído en pecado, que se va a ofender por causa misma del pecado que habita en esa persona, que desde el momento que le hablamos de la escritura, de un Dios, no solo de un Dios que es amor, sino de un Dios que es justo. Un Dios que también la Biblia habla de que Dios aborrece, odia el pecado. Entonces, que es lo que también aquí habla Paul Washer, Dios no es un Dios solo de amor, sino un Dios de ira, de justicia también. Dios justo, que aborrece el pecado. Entonces, eso, cuando predicamos completamente todo eso, como establece la palabra, el mundo se va a ofender. Entonces, es evidente que en nuestros días hay una tendencia peligrosa. Muchos pastores y líderes están tratando de adaptar la iglesia a los gustos y valores del mundo. Se está eliminando lo ofensivo del evangelio. Se suaviza el llamado al arrepentimiento para no incomodar. Bajo la bandera de esa bandera de la relevancia o de la unidad, algunos están entregando la santidad de la misma palabra de Dios al espíritu de la época. Pero hay que recordar que la iglesia no es un proyecto humano, no es un espacio de entretenimiento. Pablo recuerda, como leímos aquí, y cita el pastor Paul Washer en 1 Timoteo 3:15. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es de Dios, no de un pastor. Le pertenece a Dios. No se trata de lo que el pastor quiere, ni de lo que el público espera, sino de lo que Dios ha establecido en su palabra, que es columna de la verdad, no del relativismo. Cuando un pastor convierte la iglesia o está convirtiendo
muy lentamente su congregación en un espejo del mundo, está traicionando su llamado. Por eso Paul Washer dice, van a ser juzgados severamente los pastores, los que se creen maestros. Son los primeros que van a ser juzgados, incluso han sido juzgados muchos, serán juzgados muchos, ya están siendo juzgados muchos. Así que no es un chiste el ministerio de aquellos que dicen que fueron llamados para pastorear la iglesia local. Entonces, la tolerancia no es hacia el débil lo que domina, sino una tolerancia. Está sucediendo en la iglesia local hoy en día, una tolerancia indiscriminada hacia el error, hacia religiones falsas, hacia filosofías humanas que niegan el señorío de Cristo. Niegan. Entonces Pablo advierte también en esta misma carta a Timoteo, en el capítulo 4, la palabra es claro. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los postreros días, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. El abandono de la verdad no comienza con una negación abierta, sino con pequeñas concesiones. Atención con esto, porque estoy escuchando lentamente a pastores que uno creía o todavía cree que es de sana doctrina, pero hay un espíritu ecuménico de desvío de la verdad de Dios, que son pastores o líderes que comenzaron bien en su tiempo, pero se están adaptando su mensaje, su predicación, están siendo muy tolerantes, no con el más débil, no solo con el más débil, sino siendo tolerantes con la cultura del mundo. Y están muy preocupados porque no quieren ofender con lo que Dios dice en su palabra. Entonces, están dibujando como que hay muchas ofensas carnales, pero también la misma palabra de Dios es ofensa para muchos y lo seguirá siendo. Así que no necesariamente ofendemos con malas palabras, sino con el simple hecho de citar un solo versículo es motivo de ofensa para muchos. Eso es una realidad, es una realidad. Entonces no podemos callar donde Dios habla y tolerar lo que Dios condena. No. Dios también es un Dios justo, que aborrece y que odia el pecado. Así que Dios no es solo un Dios amor, es un Dios justo, lleno de justicia, de santidad. Entonces no podemos omitir eso. Entonces, se presentan hoy en día enseñanzas con apariencia de piedad, muchas veces, pero que niegan su poder y autoridad. Se prefiere una unidad superficial en lugar de la santidad profunda que Dios establece en su palabra. Y esto no es amor, es engaño. Frente a todo este problema que está sucediendo con muchos pastores y líderes en el contexto de una iglesia local, que la pregunta es ¿qué debemos hacer? Volver a lo que dice 1 Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe, de la buena doctrina que has seguido. De todo esto ha hablado aquí el pastor Paul Washer, tremendo, vaya y escuche completamente. La iglesia entonces no necesita modernizar el evangelio, necesita proclamarlo con fidelidad. Y cuando se proclama con fidelidad, es ahí donde sucede también muchas ofensas. Por eso digo, las ofensas no solamente es a través de malas palabras carnales, sino el simple hecho de citar
ciertos versículos o muchísimos versículos de la Biblia es ofensa para muchos. Entonces, no podemos acomodarnos como iglesia al mundo, sino santificarse en la verdad de Dios. Juan 17:17, porque la iglesia es de Cristo, simplemente. Lo leímos aquí, lo citó Paul Washer. La iglesia es de Cristo, quien fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Esto es lo que dice 1 Timoteo 3:16. Entonces, quería compartir este breve comentario del pastor Paul Washer recientemente en una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, vaya y escuche completamente lo que dice aquí Paul Washer en este canal que se llama Redentor Madrid. Entrevista con Paul Washer. Vamos a verlo aquí. Un momento aquí está. Voy a ver un momento. Aquí está. Voy a agrandar para que lo vea el canal. Entrevista con Paul Washer en Redentor Madrid, España. Madrid, España. Redentor Madrid. Aquí está Paul Washer hablando. Esta sesión de pregunta y respuesta. Y es impresionante la verdad que habla aquí el pastor Paul Washer. Comente debajo de este video aquí qué usted piensa sobre este problema que está pasando en muchas iglesias locales de pastores y líderes que nosotros hasta ahora pensamos que son o aparentan ser de sana doctrina, pero vemos que sus mensajes, ojo, hay que discernir cada vez que nuestro pastor predica en la predicación general cada fin de semana. Así que estamos en un tiempo peligroso, como también leímos aquí, de apostasía, donde muchos apostatarán de la fe, de esa fe dada una vez a los santos. Así que es un tiempo peligroso donde uno puede darse cuenta es que nosotros los cristianos que hemos nacido de nuevo, que tenemos el Espíritu Santo, nunca vamos a ser engañados, incluso por el mismo pastor que está liderando una iglesia local. No podemos ser engañados jamás, porque recuerde que es el Espíritu Santo que habita en nosotros que nos va a alertar, nos va a dar el discernimiento a través de su palabra si algo está mal en ese pastor o no. Así que tiempo de discernir lo que está ocurriendo en el púlpito, desde el púlpito, con muchos pastores y líderes. Y recuerde lo que dijo aquí Paul Washer, van a ser juzgados severamente. Así que comparta este video si le gustó, denle me gusta, suscríbase a este canal si no lo hizo todavía. Saludos y bendiciones.